Bienvenidos un jueves más al podcast Lavanda y Limón. En esta ocasión vamos a hablar sobre esos objetos que sí o sí deberíamos evitar tener en nuestra casa. Y es que muchas veces estamos tan acostumbrados a verlos que ni nos fijamos en la repercusión energética que puede tener en nuestro hogar. Lo primero es que no hay que vivirlo con miedo. No sé si este objeto es bueno o no, no sé si lo debería de tener, no sé si está armonizado mi hogar, quiero tenerlo todo lo mejor posible. Bueno, lo primero es vivirlo desde la tranquilidad y desde la calma. La información es poder, pero al final eres tú la persona que tiene que ver si lo que dice el Feng Shui o lo que yo te estoy contando resuena o no resuena contigo. Hay veces que por más que oigamos una cosa no nos la creemos o no queremos prescindir de ella o tenerlo en nuestro hogar y no pasa nada. Es mejor vivirlo desde la calma que vivirlo desde el miedo. Pero yo te aconsejo siempre que no te creas nada ni de lo que lees, ni de lo que escuchas, ni de mí, sino que lo pruebes y veas la repercusión energética que hay en tu hogar en ese momento cuando se produce ese cambio. Y ahí es cuando por ti misma o por ti mismo vas a experimentar esos cambios y es la parte más bonita del Feng Shui, creo yo. El experimentarlo, el notarlo y el sentirlo, porque la energía es algo que no se ve. Está aquí, está en el ambiente, pero como no se ve, no podemos comprobarlo de una manera física si eso se ha producido o no. Pero sí que tiene una connotación energética, unas sensaciones que hacen que todo fluya a otro ritmo y todo esté de una manera distinta. Entonces, bueno, que no me enrollo más, que empezamos. El primer objeto que no deberíamos de tener en casa es nada que no nos guste o no nos represente en el momento de nuestra vida en la que estamos. Esto parece algo como muy común, pero muchas veces si analizamos nuestro hogar estancia por estancia, nos damos cuenta que teníamos ese jarrón que nos regaló esta persona especial, que desde el principio no me gustó nada, no sabía dónde colocarlo, lo coloqué ahí y ahí se ha quedado. Ni lo miro, lo limpio, tal, pero llega un momento que es que no me gusta, es que no me hace sentir bien. Cuando analizas ese objeto es cuando te das cuenta de que ese objeto sí o sí debería de ir fuera. ¿Por qué? Pues porque no te gusta o porque no te trae un buen recuerdo. Tener una foto de un día en el que habéis tenido, por ejemplo, tu pareja y tú una discusión, pero la tienes puesta ahí y cada vez que la miras, aunque sea muy de vez en cuando, te recuerda ese momento que fue un poco agridulce. Entonces, tener esa foto ahí no te hace ningún bien energético y tampoco a la energía de tu hogar. Entonces, todos esos objetos que no nos gusten o no nos representen en el momento actual, pues deberemos de donarlos, regalarlos o tirarlos si están muy deteriorados. Por ejemplo, una foto o un objeto que hace muchos años te encantaba o hace años te encantaba, pero ahora no le ven ningún sentido o no te gusta o ya no te gusta en la estancia en la que estás, voy a ver dónde lo pongo. No, directamente si no resuena con nosotros, en ese momento lo sacamos de nuestro hogar. Segundo, todos aquellos objetos que nos haya regalado una persona que no nos dé buena vibra. A veces tenemos familiares, tenemos amigos, los que no tenemos muy buena sensación energética, no nos gusta mucho, no nos encontramos bien cuando estamos con esas personas y no pasa nada, pero tenemos ese objeto ahí que me sabe mal tirarlo, me sabe mal quitarlo por si viene a casa y ve que no está. No pasa nada, lo primero es tu hogar, lo primero es la energía que hay en él, porque eso os va a afectar de manera directa a las personas que vivís en él. Entonces, ese objeto también lo desplazamos y lo sacamos fuera. Siguiente, plantas y flores que estén marchitas. Yo soy de tener muchas plantas en casa, a la vista está, pero sí que es verdad que las miro con detalle, no digo cada día, pero sí un par de veces a la semana, cuando las riego, cuando les presto un poquito de atención, cuando les pongo un poquito de música, para que crezcan y florezcan y se desarrollen de la mejor manera y con la energía más vibrante que haya en tu hogar. Entonces, el tener plantas secas o marchitas, aunque sea una simple hojita que ha marchitado un poquito, bueno, pues la cortamos y la quitamos, porque eso deteriora mucho la energía de las estancias. Igual que el tener plantas, todas valen energéticamente, todas nos van a aportar una energía vibrante porque son seres vivos, pero depende de qué plantas tengamos en nuestro hogar, pues van a cortar o van a afectar más a la energía. Por ejemplo, si tenemos flores que tengan espinas, que sean puntiagudas,
plantas que caigan, de estas que colgantes, que quedan súper bonitas puestas en una estantería, pero hacen que la energía baje hacia el suelo y nosotros lo que queremos es que la vibración se eleve. Entonces este tipo de plantas podemos tenerlas, si las tenéis no tirarlas por favor, pero no son las más adecuadas. Tengo un podcast en el que hablo de las plantas y el Feng Shui, en el que comento todas las plantas que tienen mayor vibración energética con energía más positiva a nuestro hogar y las que no son tan recomendables, porque por ejemplo el aloe vera, que es una planta más puntiaguda, que lleva como pinchitas así en sus hojas, pues esa no deberíamos de tenerla en casa. Aunque oiréis o leeréis en muchos sitios que es buena tenerla en la puerta de casa porque ahuyenta esa energía negativa. Pues para mí es todo lo contrario y bueno, es una planta que es muy beneficiosa, pero yo no la tengo en casa. Los cactus también, hay personas que son amantes de los cactus. Yo no es que no me gusten porque me encantan y hay cactus súper bonitos, pero también la energía en que aportan a nuestro hogar es diferente. Entonces, bueno, siempre que haya plantas con las hojitas redonditas, que sean carnosas, que sean amables, que no tengan pinchos ni hojas agujereadas, que hay muchas también que son súper bonitas, pero es mejor no tenerlas en casa. Más cositas. Este punto en los últimos posts ha creado, ha sido uno de los posts más criticados en mi cuenta y lo tengo que decir porque quería explicar un poquito eso. Es conveniente no tener espejos sucios, espejos rotos, espejos de segunda mano, espejos heredados en nuestro hogar. Esto no es que sea algo muy negativo, pero es conveniente no tenerlo porque los espejos guardan las vivencias, acumulan las vivencias de las personas que los han tenido. Entonces, si nosotros vamos a una tienda de segunda mano y cogemos un espejo, yo os recomiendo que os quedéis con el marco y lo que es el espejo lo desechéis, le dais las gracias y lo tiréis y pongáis uno nuevo. Muchas personas, sí, voy a tirar yo espejos de mi familia y me voy a comprar uno de Ikea. Sí, bueno, cada uno hacerlo como más os vibre, pero ya no es que ese espejo tenga una energía negativa, es que en la tienda donde lo he comprado también se ha tirado ahí 2 meses hasta que yo he llegado. Ese tampoco, sí, ese sí, porque no ha acumulado las vivencias de lo que es una casa dentro de ese espejo. Entonces, lo que pasa con los espejos que los tenemos así, que han acumulado tantas vivencias, es que al final todo eso se puede trasladar a nuestra vida y pasar los mismos acontecimientos que esas personas lo han pasado. Es que yo este espejo lo tenía en casa de mis padres y cuando me mudé a mi casa me lo llevé. Ese espejo al final ha sido tuyo desde siempre y te lo has llevado a otra casa. No pasa absolutamente nada. Pero con esto sí que hay que tener mucho cuidado. Cuando son rotos, cuando están rotos o deteriorados o como oxidados de manera natural porque se han envejecido durante el tiempo, los espejos al tener tanta carga energética son también portales, se pueden abrir en ellos portales energéticos. ¿Portales qué son? Pues son portales entre el mundo terrenal y el mundo espiritual y puede haber una afluencia de almas perdidas, entidades, espíritus, lo llamamos como sea. Pues yo lo tengo en casa y no pasa nada, vale, que el ojo humano no sea capaz de ver, no significa que no estén. Si en tu casa sientes el ambiente cargado, crispado, hay malentendidos de vez en cuando, sientes que no os entendéis a la hora de hablar, te sientes súper cargada, estás desanimada, sentimientos de tristeza, todo esto son síntomas de que en casa hay alguna entidad. Están en todas las casas, no pasa nada, pero alteran mucho el campo vibracional y hacen que nos sintamos mal. Pues los espejos son portales de esto. Entonces es mejor evitar y no tener en casa. Lo siguiente, los carrillones de viento. Son, no tengo ninguno, pero son que llevan algunas, ¿cómo se llama? Algunas varitas como sonoras que cuando chocan con el viento o cuando se mueve un poquito del viento, chocan entre ellas, se rozan y hacen un sonido. Esto antiguamente se decía que ahuyentaba a los espíritus, pero lejos de ahuyentar, su sonido gusta mucho y los atraen a tu hogar. Entonces, el tema de los espejos y el tema de los carrillones de viento, que los hay de muchos tipos diferentes, de madera, de metal, bueno, los hay de muchos tipos, pues esto atrae entidades. Entonces,
Yo no los tengo, pero lo sé a ciencia cierta y por eso os lo comento. Pero al final tenéis que hacer lo que más vibre con vosotras y si a ti te encanta ese sonido en casa, pues mantén. Pero yo te tengo que contar la realidad y lo que trae cada uno de esos objetos. Más cosas. Cosas rotas que, bueno, es que esto le falta un trocito o es que esto se me cayó y se me rompió y aquí lo tengo. Las cosas rotas no tienen buen feng shui, no tienen buena energía y es una energía pues, que está ahí paralizada y es mejor desechar esos objetos. Si se pueden arreglar, pues los arreglamos, pero si no se pueden arreglar, pues los desechamos. Igual que las cosas que ya estén muy usadas y están estropeadas ya, tampoco es conveniente el tenerlos. Otro objeto, las escopetas, los rifles, esto ahora ya cada vez hay menos, pero en las casas más antiguas pues sí que se solían tener colgados en la pared. Un rifle, una escopeta o cualquier elemento así y eso no trae buen feng shui, trae energía negativa. Igual que yo, ahora ya cada vez menos, pero yo sí que recuerdo en la casa de mi abuela que había animales disecados o algún animal disecado. No porque cazaran ni nada, sino porque había sido su animal de toda la vida y pues lo tenía ahí disecado. Esto tampoco tiene buena energía. Al revés, la energía de una estancia la baja considerablemente. He dicho animales disecados, pero también puede ser un cuadro en el que haya imágenes tristes, imágenes decadentes, imágenes de muerte, de guerra, que esto sí que es más usual encontrarlo porque son obras famosas o obras importantes o obras bonitas porque están bien pintadas, pero claro, la repercusión energética que tiene es muy importante. Igual que al principio del podcast os he comentado, nada que refleje tristeza o nada que no te guste deberíamos de tener en casa, pues bueno, no creo que sea muy agradable el tener un cuadro de una imagen de alguien muriendo o alguien en una guerra y demás. Entonces, bueno, eso, la energía de nuestro hogar baja considerablemente, la vibración baja muchísimo y hace que, bueno, nuestro hogar sea más propenso a tener esa energía negativa, esa energía estancada y acumulada. Entonces, bueno, igual que los cuadros que no tengan imágenes tristes y decadentes y demás, pues los cuadros reflejan la realidad de tu vida. Entonces, si tienes cuadros con personas solas, con sensaciones de tristeza, con la cara hacia abajo, con una carga muy grande, mujeres solas, por ejemplo, que tengan carga en las espaldas, que miren hacia abajo, que estén tristes, está reflejando la realidad que tú estás viviendo en ese momento en tu casa, de soledad, de tristeza, de sensaciones o de sentimientos que no te hacen ningún bien. Entonces, bueno, lo mejor es que las imágenes que tengamos en casa pues sean alegres, nos denoten alegría, que sean paisajes alegres, cosas que nos recuerden pues eso, a sentimientos de felicidad, de alegría o incluso que sean un recuerdo alegre y bonito para nosotros. Es que estuve en París, bueno, no es un paisaje, pero he puesto una imagen de París. Pues perfecto, porque te trae un recuerdo alegre de cuando fuiste a ese viaje. No, es que yo fui a aquel viaje y lo pasé súper mal porque me pasó esto, lo otro, pues no tengas esa imagen porque cada vez que la veas, aunque tú no pienses en ello, de manera inconsciente sí que lo tenemos en la mente y no trae pues buena energía a nuestra casa. Más cosas, miro hacia abajo porque lo tengo ahí, me pongo a hablar y no quiero que se me olvide ninguna. Objetos cortantes, hemos dicho también lo de las pistolas, los rifles y todo esto que no deberíamos de tener colocado en ningún sitio, pero los objetos cortantes, esto lo encontramos muchísimo en las cocinas, los cuchillos puestos a la vista, no es que lo cojo y es muy fácil a la hora de cocinar, pues todo esto deberíamos de tenerlo en un cajón guardado. Si es que lo tenemos en la encimera, que sea con el filo del cuchillo hacia abajo y que solamente se vea el mango. Pero lo que es colgado encima, que se ve el filo, no, porque lo que hace es cortar la energía. La zona de la cocina es una zona que nos ayuda a la abundancia económica, abundancia de proyectos, abundancia laboral en nuestro hogar. Entonces no podemos tener esos objetos que hacen que esa energía se corte y se crispe en ningún momento, con lo cual lo mejor es tenerlo guardado en un cajón o en un armario. Más cositas, imágenes, símbolos que denoten negatividad.
calaveras, alguna frase que denote pues muerte o tristeza, o aunque sea una frase en la que podemos profundizar y verle su parte más amable, la frase en sí, no. Entonces tenemos que tener pues frases que nos denoten alegría, impulsividad, pues eso, bienestar en general en nuestro hogar. Más cosas. Relojes parados y estropeados. Esto también es súper común, bueno, es que ya le pondré pilas, bueno, es que ya lo arreglaré, pero lejos de eso debemos de o arreglarlo y tenerlo utilizado, pero no tenerlo guardado y parado en un armario por si en algún momento lo utilizo. Porque muchas veces sí que me he encontrado con personas que es que antes lo utilizaba, pero ahora tengo como 5 relojes, todos en una cajita guardados. Bien, no, saca los que necesites, ponlos a funcionar y el resto los donamos, los regalamos o los tiramos, lo que quiero, los vendemos, lo que más os vibre, pero no podemos tenerlos en casa. Todos los relojes que tengamos tienen que estar con pilas, no es que tengo 3 y este es el que me pongo, yo es que no soy mucho de usar reloj, pero bueno, y este es el que me pongo, pero los otros 2 los tengo ahí por si acaso, ¿vale? Si funcionan, perfecto, pero si no funcionan, o los desechamos o le ponemos la pila y los dejamos ahí listos y perfectos para cuando los queramos coger y utilizar. Esto lo que significa es que el tiempo está paralizado, nada avanza, nada se desarrolla, nada se termina, nada se ejecuta porque está parado. Entonces eso no lo queremos en casa. Y en el momento que uno de los relojes de casa se le acabe la pila, ese mismo día lo cambiamos y lo arreglamos. Entonces, bueno, más cositas. Los productos de limpieza. Sabéis que yo utilizo la limpieza natural para limpiar en la casa. Esto lo que hace, la limpieza natural, lo que hace es elevar la vibración de tu hogar. Si utilizamos químicos, ya sea solo un pesticida para matar una plaga de hormigas que haya en casa, eso va a repercutir muchísimo en la vibración de nuestro hogar. Entonces, todo lo que estamos trabajando en voy a ponerla, a decorarla bonita, voy a limpiar energéticamente cada cierto tiempo, voy a arreglar energéticamente mi casa, bueno, pues voy a colocar esto aquí o aquí con los consejos de Feng Shui que os doy. Si luego viene una plaga de hormigas y la matamos con un insecticida, bajamos considerablemente la vibración y hasta que volvamos a cogerla, pues pasa su tiempo. Entonces es conveniente que todo lo que utilicemos, ya sea para limpiar, ya sea para aromatizar la casa, ya sea para eliminar una plaga, que sea con ingredientes naturales. Y hay muchísimas recetas que buscamos en internet, recetas natural para plaga de hormigas o receta natural para esto, y te salen muchísimas recetas. También hay que ver su significado energético. Cuando viene una plaga de hormigas o una plaga de cucarachas a casa, tiene un significado energético, bueno, puedo decir de esto o de cualquier cosa, de polillas, no sé, tiene un significado energético y un mensaje para nosotros. Nuestra casa es nuestra consejera, es nuestra aliada, es nuestra amiga, y aunque parezca que es una casa en el que solamente son 4 paredes que nos cobijan del frío, es mucho más. Nuestra casa tiene alma y es un ser vivo. Entonces ella, en su enorme generosidad, nos manda esas señales para que nosotros vayamos haciendo caso y viendo por el camino que tenemos que seguir. No, por aquí no, o esto no lo estás haciendo bien, o párate. Si vamos muy acelerados, vamos siempre corriendo en el trabajo, párate y céntrate en el aquí y en el ahora, en lo verdaderamente importante, y el resto puede esperar. Entonces, esas señales que se tratan más en lo que es la biodescodificación de la casa, igual que en nuestro cuerpo también nos manda señales, pues nuestra casa exactamente igual. Entonces, esas señales es, bueno, voy a eliminar esta plaga de hormigas, pero primero voy a ver qué me ha querido decir mi casa con esto, voy a ver qué mensaje tiene para mí y luego de manera natural lo elimino. Y los productos de limpieza de casa o los ambientadores que utilicemos igual. Yo para ambientar la casa utilizo aceites esenciales, me gusta echar diferentes mezclas, probar un poquito, que mi casa huela limpio, que mi casa huela a flores, que mi casa huela a campo, a un campo de pinos, no sé, depende del día y de cómo yo me encuentre, pues utilizo una cosa u otra y voy combinándolo. Entonces son aceites esenciales 100% naturales que me ayudan a equilibrar mi hogar a la vez que lo estoy aromatizando.
Y los productos de limpieza pues exactamente igual, con 4 ingredientes naturales como puede ser el vinagre, el bicarbonato, el agua. Si tienes aceites esenciales también le puedes poner, puedes hacerte tus propios productos de limpieza, jabón natural, y haces jabón para la lavadora, jabón para fregar los platos, jabón para limpiar el suelo, un poquito con agua, un chorrito de jabón que has hecho tú natural. Bueno, lleva trabajo un poquito solo, pero al final los beneficios se notan mucho en casa. Entonces, bueno, los productos de limpieza y los químicos sería otro aspecto, otro ingrediente que no deberíamos de tener en casa. Medicamentos a la vista. Esto también es súper importante porque cuando nos ponemos malitos por algo, aunque sea un simple resfriado o un dolor de cabeza, siempre tiramos, yo ya no me incluyo, pero siempre se tira de los medicamentos. Entonces, claro, el tenerlos dentro de lo que es a la vista en casa, pues sabemos que esto es la ley de la atracción, lo que ves lo creas, lo que piensas lo creas, y al final si estamos constantemente viendo esos medicamentos ahí, pues la energía de enfermedad, sea lo que sea, pues se está manifestando y se está moviendo en casa. Entonces, cuando estemos malitos, que los tenemos que tener más a la mano, pues los colocamos en otros sitios si queréis, pero que esté cerrado dentro de un armario. Y cuando nos encontremos bien, pues lo ponemos en otro lugar que esté, pues eso, que no esté a la vista. Es imprescindible no tenerlo a la vista. Y luego en la zona de la calle, por ejemplo, el tener esto, por ejemplo, yo que vivo en un pueblo lo veo muchísimo. En las ciudades supongo que se verá un poquito menos, pero aquí pasas por algunas casas antiguas cuando voy andando y veo que en lo que es la fachada hay trozos de cristales puestos encima de la valla o encima del muro, con la intención de que si alguien va a saltar para entrar a robar o entrar a esa vivienda, se pinche y se corte. Esto, como digo, supongo que las personas que vivís en pueblos lo habréis visto más. Yo aquí en mi pueblo hay muchas casas que los tienen. Entonces, claro, eso tiene muchísima energía negativa y baja considerablemente la vibración de tu hogar. Igual que estos carteles que solemos poner con cuidado con el perro. Cuando una persona entra a esa vivienda, ya entra con la energía como alerta, entra con la energía negativa, y esa persona, todas las personas que entran en nuestra casa dejan energía residual en ella. Entonces, claro, si entras con esa energía o la energía de estar más asustado o de estar más alerta, pues también lo dejas. Entonces no es conveniente, aunque tengas o no tengas perro, el poner esos carteles, ni el tener vallas con pinchos, ni objetos que cuando una persona venga a casa pues nos pueda ocasionar energéticamente una sensación mala. Y luego he puesto objetos esotéricos, pero bueno, va más relacionado a ouijas y productos así que lo que hace es incentivar que esas energías del más allá vengan a casa. No, si es que lo tengo guardado en un armario, da exactamente igual. Lo sacamos y le damos las gracias y nos despedimos de él. Estos objetos es conveniente el no tenerlos en casa, más que nada pues porque despiertan o atraen un flujo considerable de almas, aunque no lo estés usando en ese momento. Entonces, bueno, son objetos que deberíamos de mantener fuera. Y luego ya es súper importante tener el espacio limpio y ordenado. Por lo tanto, si hay espacios con desorden y hay espacios con basura, vamos a atraer esa energía negativa, esa baja vibración a nuestra casa. Entonces, el orden y el minimalismo para mí son las bases del Feng Shui y es súper importante tenerlo y aplicarlo en nuestra casa. Entonces, es conveniente el sacar la basura todos los días y el no tener basura acumulada. No, es que esto está roto, lo dejo aquí para cuando salga a tirarlo. Al final nos juntamos con un montón de cosas que no hemos tirado, que las tenemos ahí y que finalmente están haciendo un bloqueo energético en esa estancia de casa y por consiguiente nos va a repercutir negativamente a las personas que vivimos allí. ¿Qué pasa? ¿Que si tengo la basura sin tirar de 3 días me va a repercutir en que en mi trabajo laboral? Sí, tenemos que tener muy en cuenta esto. Igual que el orden, como os he comentado, es fundamental. Todos los armarios, todos los cajones deben de tener las cosas que necesitamos para vivir. Cada persona, cada familia es un mundo y lo que para ti es indispensable, a lo mejor para mí no.
Entonces, cada familia, dentro de lo que son sus costumbres, sus cosas, pues tiene que tener lo que necesita para vivir. No tener el por si acaso, no tener objetos acumulados, no tener armarios que no abrimos nunca y a lo mejor una vez al año abres para buscar algo que no encuentras porque tienes 2000 cosas ahí. Entonces, eso hace un bloqueo energético muy importante en casa. Hay que abrir todos los armarios, hay que coger cosas que vayamos necesitando y el resto pues lo despedimos y lo quitamos. En el podcast tenéis varios episodios en los que hablo de orden y el minimalismo. A mí es algo que me chifla en casa y cada vez me gusta probar nuevas técnicas y nuevas cosas y quedarme con lo bonito y lo que más me vibra de cada una de ellas. Entonces os doy muchos consejos para implementarlos en casa. Si ponéis orden y minimalismo, lavanda y limón, os salen esos podcasts. Así que bueno, no sé el tiempo que llevamos ya, 25 minutos de podcast, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado y que sobre todo no lo viváis desde el agobio, desde el estrés. Es que tengo muchísimas cosas, es que he oído este podcast tuyo que hablas de esto, es que he oído lo otro, desde la calma, por favor, porque es así como vamos a sentar las bases energéticas buenas de nuestro hogar. De nada sirve que estemos utilizando limpieza energética, un palo santo, un atillo de salvia, una limpieza energética de un mueble que hemos heredado. De nada sirve que hagamos todo eso si nuestra casa es un caos, entre comillas, interno, porque todo eso se va a reflejar en nuestra vida, en nuestro día a día. Entonces, como ves tú tu casa, tú abre un armario al azar y di, ¿cómo está este armario? Está mi vida. ¿Cómo lo estás viendo? Desordenado, sucio, con cosas que nos sirven. Pues tenemos que quitarnos y soltar esa mochila y esa carga energética que llevamos para que todo lo bueno que está detrás de la puerta esperándonos entre y le demos paso. Entonces, para ello es conveniente el hacer pues todo este drenaje, el que digas, voy a ir estancia por estancia, con calma, sin prisa. Hoy me voy a coger mi habitación. Voy a ir en este armario, o sea, ir como en pequeños bloques. Tengo todo lo que necesito, hay algún objeto que está roto, hay alguna planta que tiene alguna hoja marchita, hay algún cuadro dentro de la habitación que denote tristeza, soledad. Todas esas cosas las vamos analizando. El salón, mi habitación de trabajo, la cocina, ir estancia por estancia viendo esos objetos que no deberíamos de tener en casa, pues bajo ningún concepto. Así que bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Ha sido cortito, pero espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis escuchar todos los podcasts, hay más o menos unos 80. Los podéis escuchar en YouTube, iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Solo en el buscador ponéis Lavanda y Limón y ya os salen todos los episodios. Igualmente, si tenéis alguna pregunta, si queréis comentarme algún nuevo tema, algo que os gustaría que tratase en el podcast, podéis dejarme un mensaje privado o aquí, en las plataformas que escuchéis el podcast, o en mi perfil de Instagram, que es la red social que más trabajo y en la que estoy más activa siempre, que es Ana Pomares _. Ahí comparto muchos posts, muchas publicaciones referente a todo este bienestar energético de nuestro hogar y de nosotros mismos y bueno, os voy contando mi día a día, qué productos, qué cositas utilizo y lo que más me funciona. Así que bueno, os mando un besito enorme y nos vemos el próximo jueves. Adiós.